Que un grupo de parlamentarios, en particular la diputada Gael Yeomans y con el diputado Díaz y la diputada Orsini, han presentado un proyecto para nuevamente ampliar el postnatal de emergencia. Está con nosotros la diputada Yeomans, diputada de Convergencia Social. Diputada, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me gustaría que explicara los fundamentos de esta propuesta. Bueno, sí, nosotros quiero también poner esto en contexto frente a la situación de rebrote y de pandemia que aún está viviendo el país y que también estamos viendo con mucha preocupación el aumento en la tasa de contagio. Estamos solicitando la extensión de la licencia preventiva postnatal, que ya es una legislación que se está aplicando, pero que tiene fechas tope, ¿cierto? Y que dentro de ellas están los 90 días, que eran el marco en el cual se puede desarrollar esta licencia, debido a que las salas cuna, los jardines infantiles no están funcionando, también viendo que se van a aplicar las cuarentenas, ya hemos visto que hemos retrocedido en las fases respecto a las medidas sanitarias. Es que también hay una preocupación respecto a las madres en cuanto a su situación laboral, de tener que decidir si mantenerse en su puesto de trabajo o tener que renunciar para poder cuidar a su hijo y así no verse en la situación de con quién dejarlo o tener que acudir a medidas extremas, ¿cierto? Porque también, Matías, tengo que decirlo, la solicitud viene de las mismas madres, se han movilizado durante bastante tiempo, de hecho ya llevan por lo menos un mes en donde han manifestado esta necesidad al gobierno. Nosotros hemos presentado proyectos de resolución que han sido ampliamente apoyados en la Cámara de Diputados y en el Senado, solicitando esta extensión al presidente de la República, al gobierno, pero lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido una respuesta. Entonces nos vimos en la necesidad de presentarlo como proyecto de ley. ¿Por qué no explicamos un poco? Porque usted dice, el anterior proyecto que está en vigencia era un marco de 90 días. No era para todas las personas 90 días porque dependía cuándo terminaba cada uno, ¿no es así? No se sumaba automáticamente 90 días para todas las personas con postnatal. La idea, entiendo, por lo que he estado leyendo, es que de aquí en adelante se vaya actualizando mes a mes en la medida que siga la pandemia en los niveles que está ahora, o sea, hasta que sea necesario. Me gustaría saber qué explicar ese mecanismo primero. Sí, o sea, la idea es que la licencia preventiva dure durante todo el estado de catástrofe, entendiendo que el estado de catástrofe es el marco en el cual se aplican, ¿cierto?, las medidas para poder proteger a la población en esta pandemia. Entonces, esa es la idea original, por eso queremos sacar este límite de los 90 días para poder extenderlo durante todo este tiempo. De hecho, ya se extendió el estado de catástrofe, o sea, falta la publicación en el diario oficial, lo anunció el presidente de la República, veremos cuándo se va a llevar eso a cabo, pero hay un anuncio, hay un compromiso, entonces vemos que se va a extender el estado de catástrofe y también entendemos que se debe extender ayudas sociales, y en este caso esta licencia preventiva postnatal por la situación en la que se encuentran los jardines infantiles, las salas cunas, que creo que también es una necesidad bien imperiosa. ¿Cuál es el costo de un proyecto como este, diputada Yeomans? O sea, nosotros viendo lo que también la proyección y los costos que se realizaron, al menos en términos del informe financiero que se entregó para la licencia preventiva postnatal, podemos ver que esta cubrió o estaba proyectada para cubrir a 29.592 subsidios. Pero también esta licencia hay que ver cuál es cierto, cómo opera el gasto fiscal, porque el gasto fiscal solamente opera para cubrir aquellas que están cubiertas por FONASA, no por ISAPRE. Y en el caso de FONASA, lo que se proyectó en ese gasto fiscal eran de 25.500 millones de pesos. Entonces, esa cifra habría que proyectarla en los meses venideros, obviamente también teniendo en consideración cuántas licencias más habría que cubrir. Ahora, también quiero señalar algo, porque en el informe financiero en donde se aprobó este proyecto de ley, se señalaba que se podía extender la licencia en la medida que también se evaluara así por la autoridad en cuanto se extendiera también el estado de catástrofe. Entonces estaba considerada esta posibilidad
también en la legislación. Entonces, nosotros estamos aplicando esa cláusula, por eso estamos presentando este proyecto de ley que consideramos que más allá de la discusión que se pueda dar sobre la constitucionalidad, que yo esperaría que evitemos y que la autoridad, en este caso el gobierno, dé una respuesta adecuada, que apoye esta moción y que permita dar una solución concreta. Sí, al irrogar gasto, está muy en boga el tema, ¿no es así? Por el caso del 10%. Pero esto es un tema distinto, pero tiene un factor común, que es el gasto público, ¿no es así? O una institución pública como FONASA que tendría que hacerse cargo de un porcentaje de estas licencias. ¿Esto al irrogar gasto no es una facultad privativa del Ejecutivo o técnicamente o no es así? Bueno, nosotros sostenemos que sí tenemos las facultades para presentar. Obviamente hay una discusión, yo espero que no entremos en ese marco, sino poder llegar a una solución conjunta con el gobierno para poder dar una respuesta lo más urgente posible. Pero sin embargo nosotros sostenemos que sí tenemos la atribución, como te señalaba Matías en el informe financiero de la legislación de la licencia preventiva postnatal, estaba contenida la posibilidad de que se aumentaran estas licencias en la medida que se extendiera también el estado de catástrofe, y también se señalaba desde dónde iban a salir los gastos presupuestarios para ello, que es de la partida del presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, en la medida en que nosotros no aumentemos el gasto presupuestario ya del Estado, sino que se consideren las partidas que ya están contenidas, no estaríamos irrogando, aumentando ese gasto ya establecido en la ley de presupuesto, y con ello nosotros sí tendríamos facultades para poder presentarla. Ahora, yo esperaría no entrar en ese debate, como te decía, nosotros estamos abiertos, como también estuvimos en esa discusión. Recordemos que el debate sobre el postnatal de emergencia se inició cuando se presentó una moción parlamentaria, luego el gobierno presentó un proyecto de ley propio de un mensaje presidencial para hacerlo carne mediante una licencia preventiva postnatal, y en donde nosotros terminamos apoyando y aprobando ese proyecto de ley, entendiendo la urgencia. Yo espero que en esta ocasión podamos tener un diálogo fructífero. Lamentablemente, Matías, a las mamás del postnatal de emergencia que están organizadas en un movimiento, les han cancelado las reuniones, no han tenido una respuesta durante meses. Entonces nos vimos obligados a presentar este proyecto de ley porque creemos que el Estado debe dar una respuesta. Diputada Yeomans, ustedes plantean esto como un beneficio que es muy comprensible para muchas mamás, bueno, papás también, recordemos que el postnatal también lo pueden tomar padres. Para aquellos que efectivamente lo necesitan y hacer un corte, por ejemplo, en quienes han visto afectados sus ingresos, quienes no tengan trabajo todavía, o ustedes lo plantean como un beneficio universal. Nosotros lo estamos planteando en los mismos términos que está hoy día considerado la licencia preventiva postnatal, que en realidad se extiende para todos quienes tengan el postnatal. No se hace una diferenciación, o más bien no se ve el registro social de hogares, ni tampoco se trata de focalizar el gasto. Y esto lo digo porque la verdad es que en esta situación, que es sumamente complejo, o sea, el diferenciar entre quien tenga a lo mejor mejores condiciones, una profesional que está trabajando, el perder el trabajo también va a tener consecuencias económicas. Recordemos que la participación laboral femenina se ha visto perjudicada producto de la pandemia, y lo digo porque, claro, hay padres que pueden también voluntariamente tener el postnatal, pero la mayor cantidad de la población, para ser súper franco, son mujeres. Entonces, este es un problema fundamentalmente de mujeres, sin duda. Exacto. Entonces, también ese es un tema que creo que hay que considerar, o sea, el llevar, y lo digo porque los casos también nos han mostrado, las mismas madres movilizadas que han tenido que renunciar. Entonces, llegar a ese extremo tenemos que evitarlo, porque son consecuencias económicas para ellas, para sus familias, y que creo que el Estado debe hacerse responsable. Diputada Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social, muchísimas gracias por esta conversación para explicar una demanda que probablemente el gobierno tendrá que analizar, evaluar, sentarse a conversar para ver si se amplía entonces este postnatal de emergencia mientras dure la emergencia sanitaria. Diputada, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches.